y cuando algo le apasiona a alguien, lo hace hasta de gratis. Es más, hasta paga por hacerlo. Entonces, más o menos así es mi situación. Cuando empezamos a hablar de esos temas, yo estoy viendo temas de calidad y estoy viendo temas que digo, esto ya se debió haber resuelto, pero lo que pasa es que no hay una visión, no hay unos lentes de ese tamaño y por lo mismo no se ha cubierto lo que se tiene que hacer. El documento que voy a exponer, la presentación es sobre uno de los libros. Vamos a hablar hoy varios compañeros acerca de esos libros. Voy a compartir la pantalla para dar inicio. Esta parte se me hace a mí una de las temáticas más difíciles, porque es hablar de filosofía, en este caso, filosofía que tiene que ver con la educación, pero a final de cuentas es los principios filosóficos de lo que tenemos que estar analizando. Entonces, en este caso, vamos a estar platicando del libro Pedagogía y Política de la Esperanza, teoría teoría, cultura y enseñanza de Giroux. De este libro yo solamente voy a hablar una parte. La parte que voy a hablar es una parte que se llama la autoridad, los intelectuales y la política del aprendizaje práctico. Vamos a ver entonces en esta presentación que del libro pertenece, el libro está dividido en varias partes y este texto que voy a exponer el día de hoy pertenece a la primera parte del libro, que se llama Fundamentos Teóricos de la Pedagogía, y específicamente yo voy a hablar de la sección 4 de esta primera parte, que se llama La autoridad de los intelectuales y la política del aprendizaje práctico. En este caso trae cuatro secciones, este apartado 4, que sería los discursos de la autoridad y la enseñanza, o sea, vamos a desarrollar el concepto de autoridad. También trae una parte que sería la autoridad y enseñanza, una justificación racional. En esta parte, sobre todo, es hacer una reflexión sobre lo que hay, lo que debería de haber y lo que hace falta. Entonces aquí se habla de una concepción dialéctica de la autoridad, en otras palabras, una construcción histórica o una construcción en una composición de lo que hay y lo que se va evolucionando y lo que se va concibiendo por nuevo conocimiento. En este caso, hablando del conocimiento que se tiene acerca de la autoridad. Vamos a hablar entonces de la autoridad emancipatoria y del aprendizaje práctico, y en este caso estamos hablando de que desde este autor, desde este enfoque, tiene que haber un desarrollo de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica, pues es una pedagogía que se refiere sobre todo a una pedagogía que está analizando la situación política en la que vive la educación, y a partir de eso, pues en la política en la que está inmerso el padre de familia, el alumno, el maestro, la escuela, la sociedad en general. Por otro lado, tenemos otro apartado que va a ser la autoridad emancipatoria, los docentes y los movimientos sociales. En este caso, actuar como intelectuales transformadores. Esta parte de intelectuales transformadores tiene algo de coincidencia con lo que estábamos planteando en el proyecto de competitividad. Y entonces partimos de los discursos de la autoridad y la enseñanza. En este caso, ¿qué tendríamos que definir como autoridad? En este caso estamos discutiendo sobre lo que es la autoridad, no exactamente rechazar a la autoridad, sino el papel o el perfil que tiene esa autoridad, y por lo tanto la calidad como autoridad y el procedimiento mediante el cual se establece, se observa y se somete a prueba. En otras palabras,
se está teniendo un discurso dinámico, un discurso cambiante, un discurso en construcción, un discurso que tiene que ver con las necesidades y que tiene que ver con las capacidades que se van teniendo para ir construyendo en cada momento un diferente concepto de lo que es la autoridad. Desde tres perspectivas podemos ver este concepto de autoridad. Por un lado tendríamos el discurso neoconservador, por otro lado tendríamos, el discurso neoconservador es el que discute o el que sostiene que la autoridad y la educación y el trabajo es sinónimo de trabajo duro, disciplina industrial y obediencia entusiasta. A esto yo desde la preparación que yo tengo le llamaría educación taylorista, o sea, educación más acercada a lo que es una producción en serie y una producción deshumanizada también, en donde a la persona se le considera como máquina y no se le considera como persona, se le considera como sustituible, por lo tanto, las necesidades psicológicas se quedan de lado, las emociones quedan de lado y en general el concepto de persona pues es un concepto que tiene que ser más diluido entre todo un mundo que tiene que ver con la producción y la economía. Por otro lado, tendríamos el concepto de los teóricos educativos liberales, que sería un concepto más centrado en donde se tiene una concepción dialéctica de la autoridad y su relación con la educación pública. En otras palabras, aquí estamos hablando de un concepto que debe de ser cambiante, de un concepto que debe de irse adaptando a las necesidades y que debe de estar escuchando, porque obviamente no se puede lograr un concepto cambiante sin escuchar realmente a los protagonistas y escuchar realmente la información que nos compete para hacer cambios en ese mismo concepto. Enseguida tenemos el discurso de los radicales. El discurso de los radicales es sinónimo de la lógica de dominación. Ellos consideran, al contrario de los neoconservadores, consideran que las escuelas son almacenes de gente donde simplemente se les transmite la dogma, donde se les transmite una idea de lo que queremos que sean sin poner nada en discusión. Entonces, los radicales están con un pensamiento de rompimiento incluso con modelos políticos y con modelos económicos. Por lo tanto, el discurso de los radicales es un discurso que no escucha, es un discurso que va más hacia la revolución, hacia la pelea, y que de cierta manera se convierte en lo contrario del discurso neoconservador, en un discurso dogmático, pero en un discurso revolucionario, que a la vez trata de romper lo existente, pero desde mi punto de vista, en el discurso de los radicales no hay una propuesta viable, una propuesta práctica, una propuesta que pueda ser adecuada para ponerse en funcionamiento en las diferentes escuelas. Enseguida, entonces, estaríamos viendo que todo este concepto de autoridad tiene que ver con un conjunto de prácticas pedagógicas que promueven el papel de la democracia dentro de las escuelas. Al decir promueven el papel de la democracia, entonces estamos hablando de empoderar a la gente, de darle la posibilidad de participación y por lo tanto de que se escuche su voz. Si estamos escuchando su voz, pues obviamente tenemos que atender a sus demandas, tenemos que atender a la información que nos están manifestando y por lo tanto tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, todo esto es generado a través de un pensamiento en donde se establece una brecha entre lo que debería de ser y lo que hay actualmente. Y principalmente esa brecha se debe a las desigualdades que vive la población. Por lo tanto, el discurso de autoridad que se va a mencionar a lo largo de esta presentación tiene que ver con un discurso que vaya en sentido de acabar con esas desigualdades.
Entonces estamos hablando aquí que las escuelas deben de actuar como esferas democráticas, en otras palabras, como ejemplos o como polos en donde se puede dar una convivencia democrática. Por lo tanto, tiene que haber un movimiento social permanente cuya finalidad sea analizar, sostener la lucha de formas críticas de la educación y de la misma democracia. En este caso, tenemos la postura del saber y el concepto del docente. La postura del saber, entonces, tiene que ser una postura que interrelaciona la concepción y la práctica, el pensar y el hacer, la producción y la implementación como actividades integradas. En este caso, estamos escuchando un discurso en el cual todo está integrado y por lo tanto, al tenerlo integrado, estamos hablando de un gran sistema. No estamos hablando de una parte, no estamos hablando nada más de un método, sino estamos hablando de una serie de componentes que interrelacionados todos deben de dar un buen resultado. Por otro lado, en cuanto al concepto del docente, tenemos que pensar que el docente se debe de convertir en un intelectual que trae aparejado el imperativo de juzgar, criticar y rechazar los enfoques de autoridad y que refuerzan una división técnica y lo social y que silencia y priva de poder tanto a docentes como a alumnos. Este concepto tenemos que alejarlo, tenemos que quitarlo. Entonces tenemos que meter un concepto en donde la crítica está bienvenida y por lo tanto debemos de abrir voz y al momento de estar diciendo de abrir voz, tenemos que tener la capacidad, porque cuando digo voz, entonces estamos pensando nada más en un sentido, pero la voz se puede representar de diferentes maneras. Anita nos podrá decir que desde el punto de vista psicológico, pues las expresiones no se dan solamente en la palabra va un gran contenido, pero también en las acciones, en las posturas y en otro tipo de comunicaciones que los maestros tendríamos que estar atendiendo. Entonces, aquí habla de que las escuelas son contrapúblicas y que los docentes tienen que ser intelectuales transformadores que se esfuerzan por realizar puntos de vista sobre la comunidad. Esto coincide con lo que se estaba mencionando el día de ayer. Se trata de que las escuelas se conviertan en instrumentos de cambio de toda la comunidad, en instrumentos que beneficien a la sociedad en general y pues obviamente que vayan radiando la justicia social y el poder de actuar y obviamente mediante la transformación que dan a esa comunidad donde están operando las diferentes escuelas. El discurso neoconservador sostiene entonces que aquí vamos a encontrar una similitud y sostiene que hay una pérdida de autoridad. Este discurso neoconservador es el resultado de ideas confusas, de ideas que están incompletas y que están mal comprendidas. También está basado en normas que son irresolutas, en otras palabras, son normas que no se han comprobado plenamente su aplicación, su beneficio o su posible necesidad de reforma. Y también hay un relativismo cultural. Por lo tanto, se enuncia que esto es el problema, que la pérdida de la autoridad es el principal problema que tienen las escuelas. Si lo hablamos en términos de la reforma de Peña Nieto, ellos hablaban de la pérdida de la rectoría de la educación. Y entonces, para mí es un símil, estamos hablando de lo mismo. Y ante esto, pues puedo ubicar a Peña Nieto y a todos los que estuvieron participando con este personaje, pues los puedo poner como conservadores o neoconservadores. Los neoconservadores entonces consideran que el aprendizaje se aproxima a una práctica mediada por una fuerte autoridad docente. Entonces, desde este punto de vista, el docente no puede ser amigo, el docente no puede ser asesor, no puede ser gestor. El docente es una autoridad tajante que dice lo que se debe de hacer y cuando no se hace como se debe de hacer, pues entonces hay un problema de autoridad. También se refiere a la disposición de los alumnos para aprender los elementos básicos.
adaptarse a los imperativos, en este caso, obedecer las órdenes que se les están dando, tanto en la escuela como ya posteriormente, acoplarse a un orden social y económico que se vive en el entorno del estudiante. Este discurso neoconservador habla entonces de la negativa de vincular la autoridad a la retórica de la libertad y de la democracia. Entonces, con esto lo que estamos diciendo es que se tiene un punto de vista de lo que es la educación desde nada más un enfoque experto que define qué es lo que es la educación, y los demás no tienen otra más que acoplarse a ese discurso y a esa especificación que da desde nada más un punto de vista. Como podemos entender, pues entonces esto está alejado de la democracia. En lugar de construir un concepto que sea de múltiples actores, estamos construyendo un discurso en donde uno lo sabe todo y los otros simplemente tienen que obedecer. Estamos hablando en el discurso de los neoconservadores. En este sentido, entonces estaríamos hablando de que los teóricos educativos liberales hablan que las escuelas son esferas democráticas contra públicas. Esta palabra está un poco salta pues a la concepción de lo que manejamos, y entonces son esferas democráticas contra públicas, y los docentes como intelectuales transformadores que se esfuerzan por realizar sus puntos de vista sobre la comunidad, la justicia social, el poder de actuar y la transformación, y por lo tanto las prácticas educativas que vinculan a la democracia, la enseñanza y el aprendizaje práctico. En otras palabras, en este discurso de los educativos liberales se escucha un discurso en el cual hay la necesidad de una transformación, hay la necesidad de una adecuación de lo que se está viviendo, porque ya desde aquí se está viendo que no es lo adecuado lo que se tiene trabajando en las diferentes escuelas. ¿Qué es lo que se busca entonces? Tiene que ser un conjunto de prácticas pedagógicas que promueven el papel de la democracia dentro de las escuelas, a la vez abordan casos de padecimiento y desigualdadores. También aquí tenemos que entender entonces que se debe de desarrollar una pedagogía más humana y crítica. En otras palabras, se trata de romper con ese esquema taylorista en donde se considera al estudiante como una maquinita, una máquina que se está educando, o un animal que se está maestrando para que se adopte y participe en un medio de producción que ya está desarrollado. Es todo lo contrario. Entonces aquí se trata de desarrollar a una persona más humana y crítica, y desde este sentido debe de tener una visión más amplia, y una visión en donde en el salón de clases puede contradecir con toda facilidad al maestro, y además toma un papel protagónico. ¿Por qué? Porque el maestro ya no es el que lo sabe todo, sino es el que coordina, y por lo tanto el maestro toma un papel secundario en un salón de clases. Y bueno, y también al momento que toma ese papel secundario, realmente toma un protagonismo. ¿Por qué? Porque permite la transformación de esos alumnos, permite esa transformación intelectual que necesitan esos alumnos. Entonces, aquí un pensamiento que traía también la lectura, me pareció muy bueno. Dice: las mejores ideas son inútiles si no hacen algo útil a la persona que la sostiene. En otras palabras, habla de un pragmatismo, una praxis en donde el profesor tiene que convivir y tiene que realmente instrumentar el discurso, el que está sosteniendo, y el discurso que está plasmando en sus diferentes actos. Entonces nos habla de un acto de coherencia. Habla entonces que uno de los principios fundamentales que deben de tener las escuelas es que deben de estar abiertas, es decir, no deben de excluir. Habla de que si se da esta exclusión, entonces el aislamiento niega a las escuelas la energía, los recursos y en última instancia las simpatías de los miembros de la comunidad. En otras palabras, es integrarse a la comunidad.
integrarse de una manera en que no se derrumba todo lo que tiene la comunidad, pero sí se proponen nuevas formas de actuar en donde los mismos alumnos y los habitantes de esa comunidad, por motu propio, deciden adoptar. Por lo tanto, se debe de dar voz a los protagonistas. En la lectura se mencionan algunos de esos protagonistas, sin embargo, pudiera que esta lista esté corta. Obviamente, hablando de educación, se tiene que dar voz a los alumnos. Y en el caso de la educación básica, pues se tiene que dar voz a los padres de familia. A lo mejor en educación superior, y esto no es tan necesario, pero hablando de educación básica, tenemos que considerar a los padres de familia. También tenemos que considerar a la comunidad, y cuando digo considerar a la comunidad, tiene que haber mecanismos de interpretar lo que la misma comunidad está viviendo y lo que la misma comunidad está necesitando para que no se conviertan en requerimientos explícitos, sino que la misma organización debe de detectar esos requerimientos y convertirlos a procesos que contestan a esos requerimientos. Entonces, también se le debe de abrir voz a las minorías, y hay diferentes maneras de ver estas minorías. Sin embargo, bueno, esas minorías deben de ser escuchadas, deben de ser atendidas y deben de venir logrando los mismos fines que el resto de los beneficiarios de las escuelas. Y obviamente también tenemos que abrir voz a los movimientos sociales. Las escuelas, al ser polos democráticos, deben de escuchar todos los puntos de vista y deben de apoyar también algunos otros tipos de movimientos que la misma escuela determine, pues que sean en sintonía con lo que ellos buscan. En este caso, los alumnos no pueden aprender últimamente a menos que los docentes lleguen a comprender las diversas maneras de subjetividades que se construyen en los diferentes dominios sociales. En otras palabras, aquí estamos hablando de lo que nos maneja la compañera Oli, que serían las inteligencias múltiples. Entonces, aquí estamos hablando de que hay diferentes maneras de percibir, hay diferentes maneras de desarrollar y hay diferentes maneras de expresar. Por lo tanto, el maestro debe de tener esa capacidad, esa visión para poder entender que los alumnos se pueden desarrollar de diferente manera y cualquiera de esas maneras es válida ante una educación. Por lo tanto, el docente pues debe de tener también un cambio en su manera de pensar y en su manera de actuar. Deben de cambiar los dispositivos educativos, es decir, deben de cambiar los métodos, los materiales, deben de cambiar la misma ubicación. Ayer hablaban de que la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, pues todo eso debe de cambiar en un sentido más democrático y en un sentido también, regresando otra vez a lo de las inteligencias múltiples, deben de cambiar pensando en que alguien pues no lo puede hacer porque no es parte de su inteligencia, pero podrá tener otros campos de inteligencia que nos podrán aportar a la misma labor en la escuela. Por lo tanto, aquí también el docente debe de construir alianzas con otros líderes sociales. Si ustedes se fijan, pues esto yo lo he venido insistiendo, las escuelas se deben de actuar en equipo, sí, cuando estamos hablando hacia el interior. Los diferentes maestros que constituyen una escuela deben de trabajar en equipo, pero hacia el exterior deben de trabajar en red. ¿Eso qué quiere decir? Deben de trabajar asociados con otras organizaciones que no necesariamente tendrán que ser escuelas, pueden ser de otros tipos, pero que simplemente persigan alguna finalidad que alineada con la escuela, pues nos ayude. También las escuelas deben de ser más receptivas a la comunidad, y cuando digo más receptivas, deben de tener métodos de cómo captar esa información, deben de tener sistemáticamente cómo captar esa información. Por lo tanto, deben de redefinir el papel y la naturaleza de la autoridad. O sea, obviamente estamos hablando aquí que la autoridad no puede ser autoritaria, o sea, no debe de ser totalitaria de que el maestro es el que manda, el director es el que manda, sino aquí tenemos que abrir para que las decisiones y las ejecuciones se den por parte de todos.
También se deben de abrir las escuelas, en este caso, los diversos recursos, por ejemplo, nosotros las telesecundarias contamos ya con televisiones, en algunos casos ya contamos con recepción vía satelital o vía internet, pues entonces esos recursos debemos de ponerlos al servicio de la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad necesita también recibir algunas capacitaciones, necesita hacer reuniones, necesita en general utilizar instalaciones como en las que las escuelas ya tenemos. Y por lo tanto, sí, muy bien, ya estamos por terminar. Y por lo tanto, el papel del docente debe de ser organizativo. Bueno, hasta aquí llegamos entonces y no sé, me parece que va a haber preguntas hasta el final. Creo que entonces hasta aquí dejaría mi presentación y cierro compartir pantalla para que continúe otro compañero. Muchas gracias, maestro Abraham. Sí, vamos a hacerlo por bloque, como lo hemos estado haciendo en las sesiones, porque sí, va a dar mucho también esta exposición. Con el... ¿Ya está por aquí el maestro Soto? Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buenos días, ¿te escuchas bien, fuerte y claro? Buen día, David. Sí, muy bien. Entonces, ¿ya puedo empezar? Ya, David. Voy a compartir. Adelante, David. Adelante. David. Ya voy. Ciro.